qué importante es entender lo nuevo, ¿sí? ¿Por qué lo nuevo? Sí, lo nuevo. Lo nuevo significa que hubo un cambio, porque si hay algo nuevo es porque hubo un cambio. Por ejemplo, entramos en un nuevo año y ya el año anterior ya no sirve, es un recuerdo, Ya no cuenta. aprendimos, tuvimos vivencias, etcétera, Sí, etcétera. pero Entonces, ya pasó. pero en realidad, cuando nosotros hablamos de lo nuevo, ¿sí? Vamos a ver según la palabra de Dios por qué lo nuevo es tan necesario. Fíjate bien, lo nuevo es lo que nos despierta a una realidad de vida. ¿Sí? Es como, por ejemplo, lo podemos experimentar con cosas materiales. Fíjese, algo tan insignificante como cosas materiales. Cuando usted se compra algo nuevo, eso le produce a usted, que le produce alegría, Sí, que aunque le dure temporalmente, pues el carro nuevo, ay, qué rico, huele a nuevo, pero ya se le va el olor a nuevo y como que ya se fue esa sensación. Pero lo nuevo que tenemos en Cristo es por la eternidad y hay una sensación de novedad, de de estreno. nuevo, de estreno. O sea, es Estamos como, es como, estrenando. es como estrenar todos los días. Entonces, vamos vamos a ir a la palabra, el libro de Mateo. Vamos a ir al Evangelio, capítulo 9, Mateo 9, y vamos a Del comenzar 14 del 14. hasta el 17, ¿no? Más o menos. Sí, Vamos a comenzar a leerlo leer en el juntos. 14, y esto es una pregunta que le hicieron a nuestro Señor Jesús. Lo leo todo y luego tú lo Sí, y lo explicas. vamos explicando, como ya saben, vamos parando cada versículo si es necesario. Entonces, comienza así diciendo en el versículo 14. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Ok, importante, fíjese bien. Le hacen una pregunta y fíjese que recalca A nuestro Señor específicamente Jesús. una pregunta a nuestro Señor Jesús, y esta pregunta se la hicieron los discípulos de Juan. Recuerden, los discípulos de Juan eran aquellos judíos que creían que el Mesías iba a venir, porque el ministerio de Juan, sí, Juan el Bautista, era preparar el camino para el que venía. ¿Quién venía? Nuestro Señor Jesús. Entonces, estos eran discípulos de Juan, y como discípulos de Juan, sí, judíos, creyentes en la promesa que venía, pues ellos estaban acostumbrados a la práctica de todas estas cosas. Es importante eso. Entonces, le hacen una pregunta y dice: ¿por qué nosotros y los fariseos? Acuérdense, los fariseos también eran celosos de todas estas costumbres De las y las tradiciones. tradiciones que eran ordenadas por la ley, ¿sí? Que eran cosas buenas que Dios ordenaba bajo ese régimen o ese pacto que ellos estaban. Y dice: ¿por qué nosotros? Es como una pregunta, como una queja, ¿verdad que sí? Claro, Es como una queja, porque dice: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos? Pero le dice: pero tus discípulos, es decir, discípulos. se está refiriendo a los discípulos de nuestro Señor Jesús, Jesús. diciéndole tus discípulos. O sea, nosotros somos discípulos de Juan, pero Juan. tus discípulos. Es decir, discípulo era porque estos Seguidores. estaban escuchando una nueva enseñanza que no habían escuchado antes. Nuestro Señor Jesús vino a cumplir la ley a la perfección y la cumplió. Él es el cumplimiento de la ley. Y también vino a traer un mensaje donde comenzó a darnos salpicones y adelantarnos de que algo nuevo había llegado. Sí, por eso cuando nuestro Señor Jesús llega, las primeras palabras que dice, sí, arrepentido, quiere decir cambio, viene cambio, porque Cambio. el reino de los cielos ha llegado. ¿Quién es el reino de los cielos? Cristo. Cristo. Sí, el Rey de Reyes, Señores, señores, se había manifestado, Dios se había encarnado, llegó la buena noticia que fue anunciada en el momento que nació nuestro Señor Jesús, y ángeles anunciaron buenas noticias para todos los hombres, ¿sí? Sí. Entonces continúa diciendo el versículo 15. Dice: Y Jesús les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Correcto, entonces fíjense bien, el ayuno era una práctica muy del antiguo pacto, una práctica de la ley, porque pues no vamos a entrar ahorita, pero en algún tiempo quizás toquemos alguna Sí, enseñanza, sí. porque es bueno tener esto. Pero aquí el punto es importante. Y mira las palabras de nuestro Señor Jesús. Y Jesús les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio? Fíjate bien. O sea, se está refiriendo como que hay un novio y se va a celebrar una boda.
Sí, pero no se había celebrado, pero hay unos acompañantes del novio. ¿Quiénes eran los acompañantes del novio? Los discípulos. ¿Quién es el novio? Nuestro Señor Jesús. ¿Y Exactamente. quién es la novia? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y qué ocurre cuando tú y yo aceptamos a Jesús? Somos casados eternamente con el novio. Entonces, fíjate qué tremendo esto, porque a veces Tremendo. tenemos que siempre tener los lentes correctos para entender lo que nuestro Señor Jesús está hablando. Estas personas en ese momento no lo entendían. Y si nosotros lo leemos y no lo entendemos, es porque se nos tiene que revelar primeramente lo nuevo. Y de eso vamos a estar hablando. Entonces dice, Exactamente. y Jesús le dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Fíjate bien, mira con lo que el Señor compara el ayuno, luto. Porque la pregunta tiene que ver con ayuno, es decir, Ujú. luto, es decir, agonía, sí, Tristeza, tristeza, falta de falta de algo, buscando algo. algo, necesito más. Entonces, es un sacrificio, ¿sí? Un sacrificio personal. Entonces, es tremendo porque Wow. cuando el Señor me estaba hablando de esto, mira la palabra tan que no tiene que ver nada con vida que el Señor utiliza y esto es, o sea, es que Hmm, verdaderamente, mira, esto es una pedrada que lanza el Señor a estos hombres que para ellos estas prácticas eran, wow, sagradas. sagradas porque fueron ordenadas en Oh, ese pacto por nuestro Dios para este pueblo judío. Entonces, cuando él dice, fíjate, número uno dice acompañantes, luego hace la palabra novio, ¿por qué? Porque hay unos acompañantes que están acompañando al novio hasta que se ujú, celebre la boda. exacto. Pero antes de celebrarse la boda, primero el novio, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir a la cruz a pagar la deuda por su futura novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Todos los que hemos aceptado y recibido a Jesús como Señor y Salvador. Así es. Entonces les dice, mira la palabra que utiliza, y esto es muy Uy, importante, tremendo. dice, cuando dice, ¿Acaso los... ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Es decir, Cristo está con sus discípulos, Claro, llegó el que tenía que llegar, exacto. o sea, aunque no se ha cumplido todavía porque tenía que ir a la cruz, morir, Morir, resucitar. Dice, redimirnos. pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Esos días ya pasaron. Cuando el Claro, novio les fue quitado, cuando nuestro Señor Jesús murió, murió. los discípulos fueron dispersados, se perdieron, Uy, entraron en agonía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque todavía no se había cumplido que al tercer día iba a resucitar y ay, qué resucitó y tremendo. se les apareció, aquí estoy, Eso, le el llegó novio y el ustedes la novio. novia. Qué Entonces, bendición. Dice el ya ese 16. tiempo ya pasó. Es importante explicarlo Sí, porque muy bueno. los evangelios, todo lo que el Señor nos está hablando es de lo nuevo, de la comparación de lo antiguo con lo nuevo, Sí, de por qué lo nuevo es mejor que lo antiguo y presentándonos verdaderamente un plan de vida, que es nuevo. el plan de Dios. Dice, Versículo 16. más claro. Dice, y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Correcto. Entonces vamos a explicar estos dos versículos. Esto es tremendo, Tremendo, sencillo, pero poderoso. muy bueno. Dice, ahora después que el Señor les explica la razón la cual ellos no entendieron, como Por también ahora. muchos no entienden cuando leen, Ujú, pero es sencillo, le está diciendo, mira, viene algo nuevo, yo soy lo nuevo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. exactamente, Yo soy la respuesta, yo soy la promesa a la cual Dios habló a Abraham. Yo exactamente. soy de quien se ha escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Cristo. Vemos a Cristo, Cristo en a todos los Jesús en libros, todo. en todos los 66 libros de la Biblia. Vemos a Cristo manifestado en diferentes maneras. Cristo es Dios manifestado. Entonces, Él está diciendo, y ahora les hace una ilustración, una comparación para ver si se les revela un poquito. Y dice, nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo. Fíjate bien, tela nueva, vestido viejo. ¿Qué Ujú, pasa? ¿Qué pasa? Tela nueva, vestido, porque el remiendo al encogerse tira
del vestido y se produce una rotura. Pero es decir, él está diciendo aquí, lo viejo con lo nuevo no se mezcla. No se mezcla. No se mezcla porque produce algo Una peor. rotura peor, o sea. Y entonces luego dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Entonces, ¿qué es un odre? Un envase. Entonces la única manera de nosotros recibir el Espíritu de la vida de Dios es creyendo, naciendo de nuevo, y recibimos todo lo de Dios, completos en Cristo. Somos odres nuevos donde tenemos ahora vino nuevo por causa de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las personas, estos judíos, no podían recibir lo nuevo hasta que nuestro Señor Jesús fuera a la cruz, muriera, y entonces ellos, al creer, son hechos ¿qué? Nuevos. Qué Tremendo, tremendo. ¿no? Tremendo. Entonces, fíjate qué tremendo. Vamos a ir ahora a otra escritura. Esta serie está buena. Bienvenido a lo A nuevo. lo nuevo. Y Entonces, nuevo es nuevo. Mateo, vamos a ir a Mateo 26. Vamos a ir a Mateo 26. Cuando se explica la palabra y se traza bien, entendiendo lo que el Señor está hablando, entendemos y decimos, wow, está claro que está claro. Todo lo que el Señor Jesús estaba haciendo era anunciándonos siempre. Le anunciaba a ellos, le hablaba en parábolas, pero no entendían, porque Él tenía que cumplir. Por eso dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién eran los suyos? Los judíos. Pero entonces esa puerta se cerró por un tiempo para que entráramos nosotros los gentiles. Y en el último tiempo se abre la puerta para los judíos. ¿Sí? Porque ya en Cristo no hay judío ni gentil, sino somos uno en Cristo. En Cristo somos una iglesia. Mateo 26, y vamos a leer en el versículo 26 precisamente, y vamos a ver hasta el 28. Okay. Y dice así, léelo. Dice así: mientras comían, Jesús tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, y dándoselo a los discípulos, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Exacto. Entonces fíjate, aquí vemos en otra ocasión que el Señor nos está hablando de lo nuevo. Pero fíjate que aunque está hablando de lo nuevo todavía no se había manifestado. Porque para manifestarse tenía que cumplirse la ley. Alguien tenía que cumplirla. Por eso vino Cristo. Porque era imposible cumplirla. Para el hombre era imposible. Claro. O sea, estamos hablando que al comienzo de todo, cuando Dios, por medio de ángeles, les da los mandamientos, los estatutos a Moisés, no estaba terminando el Señor de dárselo a Moisés, y ellos estaban abajo rumbeando, haciendo de todo, fundiendo oro, adorando imágenes. Cordero de oro. Porque es algo imposible sin Cristo. Por eso Cristo viene y cumple la ley, nos redime de la maldición de la ley, Gálatas 3:13, para que nosotros entonces, creyendo en Él, Dios nos mira como que nosotros hemos cumplido totalmente. Por eso Él es el cumplimiento de la ley. Entonces, aquí en este caso, vemos que el Señor hace el anuncio más importante de todos, porque cuando están cenando, ¿verdad? La celebración de la Santa Cena es donde se acercan santos, personas que han nacido de nuevo, a celebrar lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? Que entregó su cuerpo, a recordarnos la victoria que tenemos en Él, a recordarnos en agradecimiento lo que Él hizo por nosotros, la vida nueva que tenemos. Aquí Él dice, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre. Es decir, una representación de lo que iba a pasar, de la sangre que Él iba a derramar. Sí, la sangre que iba a derramar por el pago de todos los pecados. Por eso la sangre de Cristo no cubre los pecados como lo hacían la sangre de los machos cabríos de los animales en el antiguo pacto, donde tenían que hacerse sacrificios constantes, sino que la sangre de Cristo quita el pecado. Por eso recuerden las palabras que dijo Juan el Bautista cuando el Señor le reveló y cuando vio a Jesús, cuando Jesús venía a Él para ser bautizado en las aguas, que era un simbolismo también de muerto y resucitado con Cristo. Juan el Bautista
por el Espíritu Santo dijo en ese momento, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y a quién se lo quita? Pues a todos aquellos que creen. Que creen y lo reciben. Y lo reciben como Es un pacto único Señor y Salvador. nuevo. Entonces dice, esta es mi sangre del nuevo, fíjate bien, del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces, fíjate bien, el cuerpo de Cristo nos da una nueva naturaleza y la sangre de Cristo nos perdona de todos los pecados. ¿Sí? Por eso es un sacrificio perfecto. Completo. Es una obra completa y perfecta. Entonces, aquí el Señor nos está anunciando de lo nuevo, de lo nuevo. Vamos a ver otro lugar más donde hace otro anuncio de lo nuevo. Sí. ¿Sí? Y vamos a ir un momentico al libro de Juan. Y vamos a ir a Juan, ¿sí? Vamos a ir a Juan, capítulo 3, versículo 3. Y esto es donde relata el encuentro que tuvo Nicodemo, ¿sí? Un hombre prominente, conocedor de las escrituras, de la ley, celoso de las cosas de Dios, que tuvo este encuentro cuando a medianoche va y se encuentra con nuestro Señor Jesús. Y entonces le preguntó, ¿verdad? Le preguntó porque él reconoció que era un maestro, porque nadie podía hacer las señales que él hacía. Y para concretar en el versículo 3, vamos a leerlo, Juan 3:3. Dice así, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Exactamente. Entonces le dice el que no nace de nuevo. Entonces yo nunca he conocido un niño que nace de viejo. Ay, mira, este niño nació de viejo, ¿no? Nació está nuevecito de paquete, está brand new, nuevo. ¿Qué quiere decir? Que el que nace de nuevo, pregunto, ¿acaso tiene pasado un niño recién nacido? No tiene pasado. No hay pasado. ¿Me entiende? Entonces hay una naturaleza nueva que recibe, lo que quiere decir que nosotros recibimos nuestra naturaleza de hijos de Dios cuando nacemos de nuevo. ¿Y cómo es la naturaleza de un hijo de Dios? Santo, bueno y perfecto espiritualmente. Así es como somos, porque no hay otra manera de poder entrar al cielo si no hay un cambio de naturaleza. Y el cambio de naturaleza viene por el creer única y exclusivamente en Cristo, en que Él fue a la cruz a pagar por todos mis pecados, en que solo Él es el Salvador, Él es Dios hecho hombre. Entonces, no es Jesucristo más esto, más lo otro, no es Jesucristo más una ideología, más una filosofía, etcétera, etcétera, más una tradición, más una creencia de hombre. Es Jesucristo, 100%, sin añadidura, la obra completa y perfecta de Él. Entonces, vemos que aquí el Señor rápidamente le dice, mira, Nicodemo, aquí el asunto se resuelve. Cuando tú me dices, ¿cómo puede un hombre... Sí. Ir al cielo. Ir al cielo, pues mira, la única manera de ir al cielo es naciendo de nuevo. Y ahí vamos a traer la palabra nuevo. Es decir, tienes que nacer de nuevo. Y ya ustedes saben la historia, los que han escuchado los otros videos de enseñanza, pues que hemos hablado del nuevo nacimiento, que aquí el Señor estaba hablando de un nacimiento espiritual y Nicodemo pensaba que el Señor estaba hablando de un nacimiento natural. Como un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. Obviamente eso es imposible, pero nuestro Señor le estaba hablando del nuevo nacimiento en el espíritu, una nueva naturaleza espiritual. Nueva. Entonces vamos a ir a Juan. Estamos viendo bastantes escrituras que están todas en línea. Juan capítulo 13, versículo 33 y 34. ¿Sí? 33 y 34. Y así con estas escrituras vamos a ir cerrando la primera parte. Esto va a tener dos partes para poder hacerlo bien, con tranquilidad y no andar corriendo. Juan dice, 13. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Ok, entonces vamos a explicar estos dos versículos, sencillo. Porque el Señor le dice, les voy a decir algo, para donde yo voy ustedes no pueden ir. Ahora, ¿por qué? Porque no tienen la naturaleza. Él tenía que morir, resucitar, pagar el precio, la obra y luego presentarse al Padre. Y luego
entonces ya nosotros podíamos recibirlo a Él, podíamos recibir la vida eterna. ¿Por qué? Porque alguien tenía que pagar la deuda, alguien tenía que cumplir la ley, alguien tenía que pagar el precio, y ese fue Jesucristo, solamente Él, Jesucristo, más nadie, Jesucristo, el Salvador, el único Salvador y Dios. Sí, más nadie, solo Jesucristo. Entonces, Dios tiene un nombre. Y su nombre es Jesucristo, Jesucristo. Por eso el espíritu anticristo, tú le puedes hablar de Dios a la gente, Dios, pero mencionas Cristo y ya comienzan, se alborotan. Entonces, ¿qué pasa? Él le dice, y como dije a los judíos, ahora también os digo, a vosotros, donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Por qué? Porque ellos tienen que nacer de nuevo para poder ir al cielo. Entonces ahora les dice un mandamiento nuevo, y aquí viene otra vez un mandamiento nuevo. Entonces yo me imagino los discípulos, oye, con todos los mandamientos que tenemos nos ponen uno más. Ahora, ¿de qué se trata este? Pero fíjate qué tremendo, porque este encierra todo. Dice, el cumplimiento, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Entonces en ese momento les da un mandamiento nuevo que para ellos era imposible llevar. ¿Por qué? Porque ellos tenían que nacer de nuevo, el amor de Dios ser derramado en nuestros corazones, ¿sí? Y de esa manera capacitarnos ahora para amarnos como hermanos en Cristo. ¿Sí? No quiere decir que estemos, que ya estamos perfectos en nuestro comportamiento. No, van a haber roces, conflictos y cositas, pero para eso están los principios de relaciones, que en otras oportunidades vamos también a tocar en este año. Pero eso no quiere decir ahora que el amor de Dios, que nos capacita y fue derramado en nuestro corazón, no tiene espacio para odiar a nadie. Esto no quiere decir ahora que me voy a relacionar con todo el mundo. No, Dios te da la libertad de tú escoger con qué quieres relacionarte. Y de guardar tu alma. Y de guardar tu alma. Pero entonces ahora les da un mandamiento nuevo. Entonces, ¿cuál es el propósito y el fin de todo esto? Que nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuevo. Nuestro Señor Jesús, cuando vino en cuerpo, Dios hecho hombre, vino a anunciar, vino a cumplir lo viejo para anunciar lo nuevo. Fíjate bien, vino a cumplir lo viejo para anunciar lo nuevo, porque lo nuevo es mejor, porque lo nuevo es superior. En lo nuevo hay vida y vida eterna, porque lo nuevo es Cristo. Lo nuevo es Dios diciendo, eso que era imposible para el hombre es posible para Dios. Y eso fue lo que hizo Dios posible por medio de Jesucristo nuestro Señor. En lo nuevo, en nuestra nueva identidad en Cristo, en la herencia que tenemos en Cristo, en no ponernos limitaciones, porque Dios no tiene limitaciones, sino entender que todo aquello que Dios ha preparado para tu vida es posible, no porque es en tus fuerzas, sino es en el Cristo que está en ti, en el que nos capacita, el que nos hace crecer, el que es productor de fruto. Cristo en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Así que damos gracias a Dios por esta palabra, esta palabra que trae revelación sencilla y práctica a nuestros corazones. Gracias, que nos hace reconocer lo maravilloso que nuestro Dios, tomar conciencia, donde nuestro corazón brota de agradecimiento por lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Por eso lo celebramos a Él todos los días de nuestra vida, todos los años de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida. Gracias, y te damos gracias, Padre, porque en esta nueva etapa, Señor, que marca un calendario, marca una agenda, estamos expectantes de las cosas lindas que tú vas a seguir haciendo, porque tú eres el mismo ayer, hoy, siempre, y tú sigues salvando, sigues sanando, sigues libertando y sigues interesado en lo mismo que son las personas, son las vidas de las personas que aún no conocen a Cristo, y aquellos que conocen a Cristo que puedan seguir siendo alimentados, fortalecidos en estas poderosas verdades. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque esta palabra ha caído en buena tierra fértil, y declaramos que produce fruto de la vida de Cristo en cada uno de los creyentes que escuchan, en el nombre de Jesús.